Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y decíamos que íbamos a comenzar las entrevistas de hoy hablando de punk y anarquismo, y que lo íbamos a hacer con Carlos Monti, a quien tenemos aquí con nosotros. Right. Buen día. Carlos Monti ya lo conocéis aquí en Radio Clara, entre otras cosas. Lo presentamos hoy como crítico musical, porque si no le tenemos que cambiar el apellido. Buen día, Carlos. Buenos días. Creíais que me ibais a echar de menos, pero no os vais a librar tan fácilmente de mí, porque aunque ahora no podamos hacer la emisión habitual de Es lo que hay de los martes, pues tenemos algunas cositas que contaros al margen de eso aquí en Radio Clara, así que aquí estamos. Y Carlos Monti ha venido acompañado de Leo Mulinas. Leo Mulinas, que es abogado y también es historiador. Sí. Correcto. Sí, correcto. Correcto. Y nos vienen a hablar de punk y anarquismo, y muy relacionado con esto que estamos escuchando por bajo. Hombre, claro, porque este mes, el día 26 de noviembre, se cumple el 45 aniversario, los 45 años de la publicación de Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido, el legendario tema de los Sex Pistols que cambió la forma de entender en el mainstream, es decir, en los medios de comunicación generales, la rabia de la juventud y también un montón de cosas más que dieron lugar a lo que se llamó el movimiento punk. Y 45 años ya de esta canción, y ¿cuál es el motivo, aparte de esos 45 años, qué hace por aquí Leo? ¿Qué pinta Leo en todo esto? Bueno, vamos a ver, a mí me hace gracia lo de los 45 años, tanto por la canción de Anarquía en el Reino Unido como lo que va a venir quizás el año que viene, que va a ser el 75 aniversario de la reina Isabel. Si ya en su momento hace 45 años, creo que fueron los 25 de reinado, en el famoso jubileo, sí, no sé qué acontecimientos nos esperan para el año que viene, si llega doña Isabel. Puesto que su salud es bastante precaria por lo que se ve en los últimos días. Bueno, él ha hecho una pregunta, Manolo Tocha. Hemos venido aquí a divertirnos y Leo me ha contestado lo que nos da igual, como puedes comprobar, porque estamos hablando de punk, ¿no? Seguramente para muchos un friquismo, algo bueno, totalmente prescindible en cuanto a que no es serio, cuanto no es formal. Sin embargo, detrás hay mucha conexión con el pensamiento anarquista. Y precisamente por eso, contestando yo a la pregunta que le habías hecho a Leo, Leo Mulinas, que es el autor de una tesis doctoral, yo creo que la más importante que se ha hecho nunca, del papel de Juan García Oliver en el anarcosindicalismo, y de hecho se llama Anarcosindicalismo en Acción, que recoge toda su biografía y que se publicó, el año pasado, si no recuerdo mal. Ahora sí, se publicó, se defendió doctoralmente ante un tribunal en unas circunstancias un poquito especiales en lo que es de pandemia, ¿no? Académico por la pandemia, y bueno, pues sí, ahí está. Luego un poquito más tarde, si te parece bien, Carlos, hablamos de eso. De eso y el entronque que puede además tener. hace un tiempo pasasteis por aquí también, creo que cuando estabais trabajando aún en la tesis, para hablarnos de la figura de García Oliver. No sé si cuando se cumplían, igual fue en el... Sí, haría yo creo que 3 o 4 años, ¿no? Se debía de cumplir algún tipo de fecha en especial. Por eso estoy pensando, igual fue en 2019 que se cumplían 80 años del fin, en teoría, de la revolución, del fin de la República. Sí, puede ser que fuera posible, por esa época que estuvierais trabajando. Y bueno, terminando un poco la relación de este dossier, este informe especial que tenéis en la web de Radio Clara, también en la web de Blanco y Negro. Rojo y Negro. El valencianismo que me tiene loco. Decir que hubo un determinado momento cuando Leo estaba preparando la tesis que pensó, creo que con buen criterio, que sería conveniente incorporar a la misma un apartado de miscelánea donde se recogieran trivial, efectivamente, donde de alguna manera recogíamos la influencia que ha podido tener el anarquismo en la música, tanto en lo que es el desarrollo de la música del primer tercio, segundo tercio del siglo XX, como luego incluso a posteriori, que entronca directamente con el punk, cuyo uno de sus aspectos más significativos, al menos visual,
y ideológicamente la base del mismo es el anarquismo, sí. Algunos nos hemos criado y casi que educado escuchando esta música. Escuchando, ¿no? Punk, exactamente, sí. Mira, esto viene a cuento porque, a ver, precisamente entonces en torno a esa iniciativa, bueno, pues Leo y yo somos muy buenos amigos personales y cuando me lo comentó le dije, mira, pues está muy agobiado, yo te puedo echar una mano si quieres en esa materia. Y me dijo, bueno, pues a ver, elabora un dossier, un especial, y luego de ahí yo ya decidiré qué parte escojo para incorporar a la propia tesis. Claro, no podía ser todo, como es natural. Y bueno, pues salió un informe de investigación de unos 30 páginas, que por eso hemos tenido que dividirlo en su publicación en las webs que antes he mencionado en 5 entregas, que van a ir apareciendo una cada lunes de este mes de noviembre, coincidiendo con esos 45 años de anarquía en el Reino Unido, y que por otra parte, bueno, pues aunque salió algunos pildorazos o algunos fragmentos en la tesis, ahora es cuando se publica por primera vez al completo, ¿no? Y yo quería contar, que no lo he contado nunca, que bueno, yo soy conocido como crítico musical principalmente por el mundo del reggae y de las músicas negras, etcétera, etcétera, en España. Pero en realidad, aunque esto parezca que es un abordamiento desde un punto de vista universitario a un fenómeno tan callejero como el punk, realmente no es así, porque bueno, todos tenemos un pasado y yo pues tuve la suerte o fortuna o desgracia, no sé decirlo, que pues cuando yo vivía en Madrid y fui adolescente y posadolescente y universitario, pues me coincidió justamente todo este periodo. Entonces, claro, a la hora de escribir yo tenía ahí ya una pulsión de experiencia personal, que permite a la hora de contar una historia transmitir una emoción que solamente puedes transmitir desde lo vivido y no desde lo meramente enciclopédico como podría parecer cuando uno hace una aproximación de tipo universitario, ¿no? Claro, de hecho, una de las razones por las que escogí ese apartado final de la tesis, en la que se habla de la influencia de las películas anarquistas, del cómic, de la música, un apartado muy gracioso, se llama Trivial. Una de ellas, la música en sí, intentó centrarse, claro, en el ámbito puramente español, a pesar de las influencias que por parte, sobre todo, del Reino Unido y Estados Unidos haya habido en cuanto a la música punk. Ese apartado seminal en español, de la música en castellano, con tendencias anarquistas, que coge desde Chicho Sánchez Ferlosio hasta prácticamente grupos actuales, como puedan ser Todos Muertos o Los Clavos de Cristo, o algo así, fue un poquito el origen del dossier. En ese sentido yo le trasladé mi trabajo a Carlos. Carlos estuvo redactando la base del mismo, luego pasó por mis manos, se le dio un toque académico y esto es el resultado de lo que hemos sacado, un trabajo que básicamente es del señor Monti y por el cual yo pues le he dedicado muchas horas, sobre todo para darle un tinte académico, formal y con mínimas correcciones, porque realmente pues Carlos está en el ambiente musical pues mucho más acostumbrado a escribir que yo. Como sea, lo importante es que este no es un artículo sobre música. Quien espere leer un artículo musical está equivocado. Sobre música punk se ha escrito millones de veces. Sobre la moda punk se ha escrito un millón de veces. Sobre prácticamente todo el anecdotario, especialmente colorista, relacionado con el movimiento punk, particularmente el británico, se ha escrito un montón de veces. Pero esta no era la perspectiva, puesto que tenía que estar relacionado ideológicamente con el anarquismo, sino que en el trabajo yo lo califico como un trabajo de investigación hasta cierto punto, porque el enfoque principalmente era rastrear las huellas de la doctrina anarquista en el movimiento punk, no solamente el que todos recordamos, el británico, el escandaloso, el ruidoso, el creepy, como dicen en inglés, ¿no? El de monstruito, ¿no? El rarito, ¿no? De los años 70, sino a través de otros efectos muy importantes desde el punto
punto de vista político, y desde esa perspectiva este artículo es sobre todo un artículo político, mucho más que musical, aunque se mencionen grupos musicales, que permite seguir el rastro de la negación, primero, de la academia como institución, como autoridad cultural. La academia es, en definitiva, desde el punto de vista anarquista, negada como autoridad del Estado, puesto que es la que quita y da carnets de pericia artística o cultural, y esto es negado desde la Internacional Letrista primero, que es una evolución en realidad del surrealismo, hasta la Internacional Situacionista de Guy Debord después, y son mensajes que claramente resultan recogidos dentro de las consignas del movimiento punk, a través no solamente de aquellos que vivieron en mayo del 68, como Bernie Rhodes, por ejemplo, que fue el manager de The Clash, The Specials, The Eximine Runners y otros muchos grupos, sino principalmente por la subversión, por la vuelta de tuerca que al manifiesto de Guy Debord le dan principalmente Malcolm McLaren y los Sex Pistols. Luego, si quieres, lo desarrollamos un poco más, porque es un punto que me interesa mucho remarcar para la audiencia de Radio Clara. Este artículo, este reportaje, en principio se intentó promover en los medios de comunicación mainstream generales, mostraron nula empatía, y entonces consideramos que su ámbito natural debía ser el ámbito libertario, y precisamente por eso se está divulgando a través de las páginas web de Radio Clara y de Rojo y Negro, que también sale en papel una pequeña sinopsis este número de noviembre de Rojo y Negro, precisamente por siempre y cuando se enfatizara particularmente este enfoque político que va mucho más allá de lo que pudiera parecer simplemente un tío vociferando su rabia, diciendo no futuro y con chapitas e imperdibles en la cara, ¿no? Va mucho más allá y tiene unos componentes de subversión que llegan hasta hoy y que entroncan, por ejemplo, con el movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa juega un papel crucial, como ya tendréis oportunidad de leer en la próxima entrega, la que sale el próximo lunes, la segunda, cuando abordemos precisamente todo el asunto de Malcolm McLaren, de los Sex Pistols y de pilares de la perversión moral que suponen las contraculturas y que se basan principalmente, uno, en la utilización del pánico moral. Luego, si que tenemos tiempo, lo explicamos. Dos, en la utilización de la celebridad, de la fama, de esta sí que es la vuelta de tuerca que Malcolm McLaren le da a Guy Debord y al manifiesto situacionista, y por último también la utilización del capital juvenil. ¿Para qué se utiliza el llamado capital juvenil en diferenciación con el capital financiero? Estos son, no me lo invento yo, estos son puntos. El punto 64 del manifiesto situacionista habla justamente de la celebridad, de cómo se trata la celebridad. Guy Debord consideraba que era pues prácticamente el símbolo del no consumo para perpetuar el sistema capitalista esclavista, y el punto 164 despreciaba el capital juvenil, es decir, lo que se generaba a través del consumo juvenil, que consideraba meramente consumista. Todo esto es revertido, da la vuelta, agitado y lanzado a la cara a través del pánico moral por el punk, a través sobre todo de Malcolm McLaren y los Sex Pistols, y por eso todas las estrategias de guerrilla cultural contra la sociedad bien pensante y contra el orden establecido son tan interesantes de extraer y de rastrear en el movimiento punk. Sí, hay un punto también muy importante que es la autogestión. El do it yourself, sí, el hazlo tú mismo. Efectivamente. Aquí se trata de rastrear entre los antecedentes o la influencia que el libertarismo ha podido tener en el ámbito cultural. En ese sentido, todos tenemos 1977 como si dijéramos el año mítico en el que el punk avanza y se instala definitivamente en los más media, pero claro, hay que pensar que dichas influencias abarcan desde primeros de siglo. Ya hay canciones anarquistas en los años 30, en los años 40. Está, aunque es un personaje un poquito difícil de manejar, la figura de Aleister Crowley. No sé si y tan difícil de manejar. No sé si alguien lo conoce. Y a partir de ahí, como muy bien estaba
explicando Carlos, nos encontramos con los movimientos alternativos que derivan del surrealismo, que son la Internacional Letrista y la Internacional Situacionista. Esto estamos hablando de los años 50, con una influencia posterior, ya más en el aspecto puramente formal, efectivamente, en los años 60, en el sentido de trajes, parafernalia, ideas anti todo, romper los convencionalismos, y cuyo punto final posiblemente derivaría en los acontecimientos de mayo del 68 francés y la influencia que este movimiento tuvo cultural, social y políticamente. Yo, que quería incidir, o que incidierais, aunque ya lo estáis haciendo, sobre ese trasfondo que estáis hablando, que tiene el punk detrás, ese trasfondo político, que es en lo que se centran estos artículos, más allá de que hayan habido etapas y gentes que hayan intentado como destilarlo, ¿no? Y convertirlo en ese punk de escaparate, punk de galería que cantaba Evaristo en la Polla Record, por ejemplo, ¿no? El rock and roll swindle, ¿no? El gran timbo del rock and roll, ¿no? Bueno, pero esto que precisamente se aborda en la segunda entrega que aparecerá el lunes, de este serial de 5, de un total de 5, todos los lunes de este mes de noviembre vais a tener una entrega nueva. Las 3 primeras se centran principalmente en los orígenes que mencionaba Leo y en la explosión británica, pero el cuarto se centra más en Estados Unidos, con artistas evidentemente especialmente destacados, ¿no? Que retoman esa antorcha en un país que es el corazón de la bestia, ¿no? Del capitalismo. Estoy hablando, por ejemplo, de Yellow Biafra y Dead Kennedys, estoy hablando de Black Flag, Henry Rollins, bueno, nombres que son conocidos para la gente que se mueve en el entorno musical. Y el último se centra en España. A mí me interesa mucho, primero, considerar que el planteamiento que hace Malcolm McLaren a la hora de subvertir las reglas, de tratar de demostrar que sí se puede utilizar, contrariamente al criterio de Guy Debord y de la Internacional Situacionista, sí se puede manejar el concepto de capital juvenil y de celebridad mezclados, no para crear un capital financiero, pues evanescente, que se va enseguida, que no sirve para nada, sino un capital financiero duradero, no para el sistema, sino para favorecer el caos, cosa que ella venía haciendo desde sus famosas tiendas en el barrio londinense de Chelsea. A mí me interesa más que eso, que acaba siendo una auténtica combustión interna, hasta el punto de que la canción Holidays in the Sun, que es el último single que publican los Sex Pistols, es directamente una autoinmolación de no futuro, ¿no? Me interesa más eso como una estrategia, igual que ocurrió un poco con Trotsky, ¿no? Y la revolución permanente, una estrategia de rebelión extrema. Me interesa más lo que perdura después, porque es que el punk triunfa en Inglaterra gracias a un elemento estructural que no tiene nada que ver ni con los grupos musicales, ni con Malcolm McLaren, ni con ningún ideólogo de estos, sino que triunfa como consecuencia del movimiento squatter. El movimiento squat es el movimiento traducido aquí, ocupa, provoca que, gracias a los subsidios de desempleo de la juventud británica a mitades de los años 70, haya exactamente el famoso UB40 como el grupo musical. Esto permite que haya gente desempleada y desarraigada de los alrededores de Londres que pueda desplazarse ocupando viviendas vacías en el centro de Londres. Si esa movilidad proletaria, esa proletarización del centro no se hubiera producido, el punk no hubiera tenido el efecto llamada que tuvo para el resto del mundo. Y eso es un movimiento que va a perdurar más allá del punk de escaparate, del gran timo del rock and roll, del jugar al gato y al ratón con las grandes multinacionales discográficas y con los grandes mass media, que se quedan solamente en una foto fija, la foto del escándalo, la foto del pánico moral, que es algo que, por cierto, también
tampoco inventa Michael McLaren ni los Sex Pistols, porque ya lo había utilizado la Angry Brigade y movimientos supuestamente terroristas que en realidad buscaban más crear un impacto social siguiendo las reglas de la sociedad del espectáculo de Guy Debord y de la Internacional Situacionista que un efecto militar sobre la población, ¿no? Como podrían ser otras bandas terroristas, ¿no? Las mismas letras famosas del punk provienen de las cartas de secuestradores. Claro, bueno, el fake, el enorme fake que genera un grupo del que no hemos hablado, pero tiene mucha importancia en la tercera entrega, que es Crash, y que a través de ellos, que le dan a su vez otra vuelta de tuerca más al gran timo del rock and roll, ellos postulan el no arte desde la perspectiva de no necesitas hacer una canción pop de 3 minutos o de 2 minutos con una melodía, con una estrofa definitiva, rompen todas las reglas de la academia y lo que buscan es generar el impacto desde otras perspectivas mucho más emocionales. Esto abre una puerta gigantesca, aparte de su anarco pacifismo, a el siglo XXI, porque realmente luego eso es un ejemplo muy imitado por Henry Rollins y Black Flag en Estados Unidos, y ellos en el año 1984 estuvieron en el punto de mira porque hicieron una modificación haciéndola pasar por real de unas transmisiones de un piloto en la guerra de las Malvinas que justificarían aparentemente lo que luego todos hemos sabido en realidad, que es que se dejó caer por parte de la Marina Británica a uno de sus grandes barcos militares, estandarte de la Marina Real. Se prefirió sacrificarlos a sabiendas de todo los militares que iban a fallecer ahí. Entonces esto los colocó en el punto de mira de la CIA, los colocó en el punto de mira de la KGB y se convirtió en una cosa que excedió, incluso con preguntas e intervenciones en la Cámara de los, en el Parlamento británico, excedió completamente de lo que sería el punk escaparate del que estamos hablando. Por tanto la derivada Ocupa como este tipo de elementos de transgresión y de utilización del pánico moral y de autogestión fueron mucho más allá de lo que podríamos considerar el gran timo del rock and roll, ¿no? Claro, la primera parte está muy bien enfocada en el artículo de Carlos en cuanto a antecedentes, influencias y elementos que al final confluyeron en lo que se llamó el movimiento punk que todos conocemos. Pero una vez pasada esa primera ola, no hay que olvidar un par de frases míticas, como que el rock and roll se acabó el día que Elvis fichó por la RCA. Pues posiblemente existe un paralelismo en cuanto los Clash ficharon por CBS y entonces me acaba ahí, porque Manolo es fan de los Clash y yo empiezo avisando. Seguramente tus antihéroes favoritos, o héroes favoritos, si lo prefieres decir así, saldrán mal parados de este artículo. Pero claro, es que esto es esto es un examen desde una perspectiva ideológica y puramente anarquista de lo que fue el movimiento, ¿no? Yo iba a venirme con mi camiseta de los Clash, pero como ya te había dado collejas. Bueno, yo tuve la suerte de ver a los Clash cuando tocaron en el pabellón de deportes del Real Madrid. Sí, yo también. No sé qué año sería 81, creo que fue, 81, 82. Pero bueno, una vez pasada esa primera etapa, efectivamente, de gran plumaje, en el que no solamente era la ideología anarquista, era la presencia de símbolos en las cazadoras, en las chupas, cuestión transgresora, a nivel de, hablamos mucho de Jamie Reed, el dibujante o creador, el creador de todo lo que es la parafernalia y la impresión de colores, de letras. Una vez pasado ese primer momento, prácticamente el punk muere no cuando los Clash ficharon por el CBS, puesto que hay un par de LPs muy interesantes de ellos, pero sí en que enseguida llega la New Wave y entonces el movimiento punk deriva en otra cosa, que es lo que muy acertadamente ha planteado Carlos en la segunda y tercera parte. Es decir, ya se deja de vender discos a mogollón, como pudo pasar con el primer LP de los Pistols, y la música punk se refugia tanto en Inglaterra, una serie de grupos y movimientos anarquistas, como
en Estados Unidos muy importante en ambas costas, tanto en la costa este con Henry Rollins como sobre todo en la costa oeste con los de Kennedy, sus portadas, sus letras, la actitud que hay en Los Ángeles. Y los eventos de pánico moral, vuelvo a repetir esto porque es un concepto muy importante a tener en cuenta para generar un impacto social en la sociedad bien pensante, nada más y nada menos que de California, ¿no? Que se supone que es un entorno la tierra especialmente progresista dentro de Estados Unidos, pero que eso responde ni remotamente a la verdad, y es algo que llega, por ejemplo, Manolo, nada más y nada menos que a grupos de hoy en día como Green Day. Yo quiero recordar que en 2016, tan cerca como eso, Green Day lanzaron toda una serie de campañas y de eventos sarcásticos contra el reinado del terror de Donald Trump, arriesgando su propia reputación desde el punto de vista de que es un grupo multivendedor, que está publicado por una multinacional, pero no tienen ninguna necesidad, y eso en la muy conservadora sociedad artística norteamericana de multivendedores, estoy hablando siempre de bestsellers, es muy poco fácil de ver. Es decir, hay excepciones evidentes, pero es muy difícil de ver. Y hasta el 2016 llega la influencia de artistas como yo lo vi a Freddie Death Kennedy a través de gente como Green Day, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, en ese sentido hay que pensar que si 1977 es el año pistoletazo, en cuanto pasa el fenómeno, sobre todo a nivel de mass media, ya nos encontramos con otro enfoque de la música punk diferente, en el que aparte Carlos lo ha explicado muy bien, sus diferentes variantes. Ya evoluciona más políticamente, no se dan tantas ventas, desaparece la parafernalia estética y se convierte en una ideología más que en un negocio, según entiendo yo. Totalmente, es decir, es verdad que aparecen los sellos independientes, en particular la distribuidora Rough Trade, se empieza a practicar a partir de 1980 aproximadamente estilos musicales mucho más computerizados, donde hay mucha más experimentación, pero lo importante es que el axioma de no comercialidad se incorpora por completo a través de Crash principalmente, pero también de muchos que maman de Crash, y es más, de hecho toda la escena punk española, más allá de la época de los 70 con Caca Deluxe en Madrid o con Desechables en Barcelona, pero la verdadera escena punk que se mantiene, que es la que está detrás de las ocupaciones en Madrid de los años 80, muy en conexión, por cierto, con el movimiento Squatter en Alemania, beben mucho más de Crash que de los Clash. Es decir, sí, se venden camisetas de los Clash en el rastro de Madrid a tubos, como se venden camisetas de los Ramones, pero eso no tiene ningún valor desde el punto de vista de generar pánico moral, no es más que capital juvenil meramente consumista y para usos mediocres, que decía Guy Debord, ¿no? en el manifiesto situacionista. Por el contrario, lo que sí queda como verdadera retención y legado para las siguientes generaciones es justamente eso que antes yo contaba de la relación con el movimiento Squatter, el movimiento Ocupa, por una parte, por otro lado la autogestión, la capacidad de autogestionar, y eso llega primero a las luchas antiglobalización de principios del siglo XXI y llega incluso hasta nuestros días. Hoy no es por casualidad que existen centros sociales ocupados y autogestionados, es decir, esto no es un invento que se hace ahora, ni hemos descubierto ahora en el siglo XXI la Coca-Cola, que todavía, bueno, pues seguramente por falta de la debida información hay generaciones más jóvenes que creen que han descubierto la Coca-Cola porque han montado un club canábico, por ponerte un ejemplo. Y esto ya existía, pues como digo, desde como mínimo años 60-70, ¿no? Yo he de decir que yo los Clash, sí. voy a justificarme, los conozco gracias a un proyecto de, bueno, una cinta de La Furia, que se llamaba y yo la tengo, de los Maniática, que al final son los que están detrás y que llegan a través de un centro social ocupado, ¿no? Que claro. Desde donde nacen estos proyectos. Claro, o sea que, como ves, la vigencia desde el punto de vista político del punk va mucho más allá, de lo meramente estético, va mucho más allá, no es necesario, es como con los rastas, cuando vas a Jamaica te dicen, no te confundas, o sea, un rasta no eres rasta porque llevas dreadlocks,
sino que eres rasta porque tú sigues una religión rastafari, que es diferente. Lleves dreadlocks o no los lleves, pues aquí ocurre igual. Aquí somos punkis sin cresta. Exactamente, efectivamente. Ni es necesario llevar una cresta, ni es necesario llevar un imperdible, ni un look determinado, porque es mucho más importante la actitud de combate permanente contra las reglas del sistema, ¿no? Claro, aparte de eso, el enfoque político hace que el movimiento se sostenga. Si tú tiras la marcha atrás, efectivamente siempre va a haber rock and roll, habrá jazz, habrá incluso gente que le guste el folk, pero ninguno de esos movimientos musicales entiendo yo que ha tenido una vigencia tan larga como el que estamos celebrando ahora de 45 años. ¿Sí? Desde luego no política, ¿no? Bob Dylan no supone nada para el sistema. Y luego también visualmente, Carlos, el movimiento punk supone una ruptura total con el pasado, pero es que hay que ver que 45 años después sigue vigente en el mundo de la moda. Vas por la calle y ves a los chavales y a las chavalas con los pantalones rotos, con las camisetas hechas a veces algunos por sí mismos, tuneadas. Estamos hablando de 2021. Es muy difícil pegar la vista atrás ahora y ver, por ejemplo, desgraciadamente, a mí me gusta mucho ver a la gente vestida de rocker o ver a hippies con las camisas por fuera y los pelos largos. Bueno, puedes ver algún pijo en verano que lleve ese look, los mismos mods que han sido toda una institución y que luego entroncan directamente con el Northern Sound. Pero ese tipo de fenómeno no lo globalizas, no lo visualizas en la calle, y el movimiento punk, estética y formal e ideológicamente, sigue vivo 45 años después. Aunque muchos, estamos aquí. Aunque muchos de los que lleven los pantalones rotos no sepan por qué. Sí, ya. O lleven una camiseta de los Ramones, es lo que hablábamos antes del capital juvenil, ¿no? ¿Cómo se incluso? Claro, sí, es decir, por eso no hay que confundir la estética con la ética, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Como sea, bueno, pues vais a tener un desarrollo mucho más documentado los próximos lunes, todos estos lunes del mes de noviembre, tanto en la página web de Radio Clara como en la página web de Rojo y Negro, y yo creo que aporta desde un punto de vista de contingencia vital y actual lo suficiente la investigación que se ha llevado a cabo como para que merezca la pena por lo menos echarle un vistazo, ¿no? Bueno, yo en ese sentido no me gusta utilizar la palabra spoiler, odio los anglicismos. En cuanto a adelanto, una de las partes que más me llamó la atención, que está muy trabajada, es la parte dedicada al rock español y la influencia del punk en el rock español. En ese sentido, Carlos ha entroncado muy bien su artículo, no solamente subrayando los mejores grupos, con especial influencia en el rock radical vasco. No puede ser de otra forma. Y en parte en Madrid también, y ¿no? en parte en Madrid y en Andalucía. Pero sobre todo ha trabajado muy bien todo lo que es el momento ocupacional de Madrid. Es una verdadera maravilla, un gozo el poder leer ese apartado, que se nota que ha trabajado directamente con personas y opiniones. Yo quiero mandarle aquí un mensaje de agradecimiento, ¿no? A David Álvarez, que es uno de los mayores estudiosos del movimiento punk rock en Madrid y que tiene un documental que todo el mundo debería ver, que es Lo último que hicimos fue secreto, ¿no? Que bueno, pues es uno de los mayores entendidos que yo conozco, y un tío que se puso a disposición mía y nuestra para ayudar en lo que fuera necesario en relación a la tesis. Y esa parte que aparece en la última de las entregas, el último lunes de noviembre, es la parte dedicada a España. Es un poco la constatación de lo que hemos estado contando aquí en la entrevista, es decir, ¿qué pervive de aquello? Más allá del punto escaparate y del capitalismo juvenil para usos miserables y mediocres que decía Guy Debord, ¿no? Pues bueno, pues perviven bastantes cosas, y la prueba está justamente en lo que contamos de cómo mucho más Crash que Clash, lo siento Manolo, influyen en el movimiento punk en las siguientes generaciones, ¿no? Al punk del 77. Es que este no es un artículo sobre gustos musicales, a mí Clash me encanta, musicalmente hablando. No es un artículo o un reportaje hecho desde la perspectiva de crítica musical, sino desde la perspectiva de crítica ideológica,
porque por eso está vinculado con la tesis doctoral sobre Juan García Oliver del anarcosindicalismo en acción, ¿no? Y creo que esa es la parte que tratamos de aportar, que es más original, entre comillas, hasta donde se puede serlo, en relación a los tantos y tantos contenidos y tesis doctorales de todas clases que hay sobre el punk rock, que dan mucho de sí y seguirá dando mucho de sí por lo vigente que sigue, ¿no? El Joanet de Reus, que dice Dolors Marín. Por cierto, Leo tiene cositas que contar, que no las cuenta, que las cuente ya, porque con la tesis hay cositas que se están moviendo. Eso iba a decirle, que lo que quede por decir ahora es el momento, porque nos tenemos que... Hay proyectos, ¿no? En ese sentido, sí, la tesis se defendió en septiembre del año pasado, lleva un año de espera y cocción. En estos momentos los proyectos que hay tienen diversos enfoques. Es un mundo que está cambiando, en el que literariamente y en papel, a pesar de que el papel pervive, encararse a un trabajo de 1000 y pico páginas ha sido un trabajo muy detallista, incluyendo... Haciéndole la competencia a tu Juan García Oliver con su Eco de los Pasos. Sí, el Eco tiene 700 y pico, y el Eco original, que nació en México y fue trasladado después de casi 4 años de peleas entre Juan García Oliver y Pepe Martínez Guerricabeitia, el editor, el famoso editor valenciano, por cierto, de aquí, de Ruedo Ibérico. Esa pelea se concretó en unos volúmenes que luego fueron limados, cepillados, como muy bien decía García Oliver, le decía a su editor, y entonces yo pienso que debo de... darle una cepillada. Si quiere tener una salida editorial cara al gran público, tengo que pegarle una nueva cepillada y dejar la tesis pues en unas 700 y pico páginas. Es un enfoque que hacía hace poco con un gran amigo mío de Barcelona, Agustín Guillamón, no sé si lo conocéis, y me preguntaba, ¿pero la vas a sacar? Y yo decía, pues tengo que pensarlo. Para cualquier interesado, la tesis se encuentra colgada en las 2 plataformas académicas, Teseo y Roderick, aquí en el País Valenciano, y los enfoques que hay... Pero tienes proyectos, ¿no? Porque hay por ahí... He oído hablar de una exposición y cosas, ¿no? Proyectos, sí. Estamos en contacto con el Museo de Historia de la Ciudad de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia para montar, si todo va bien, una exposición para el año que viene, que sería la Valencia anarquista. La Valencia anarquista, pues en todo lo que es la influencia, el desarrollo del movimiento a lo largo del siglo XX y en especial centrándonos en lo que fue la implantación del movimiento anarquista en todo el país valenciano, en la Comunidad Valenciana y en concreto, bueno, los años en los que se desarrolló institucionalmente la aportación anarquista durante la Guerra Civil y en especial la presencia ministerial de cuatro afamados militantes, Federica Montseny, López, Joan Peiró y Juan García Oliver, en la ciudad de Valencia, donde ejercieron por primera y única vez en el mundo... No se ha dado este fenómeno, salvo puntuales aspectos en la Ucrania de Magno y apenas un poquito en París, en el que un anarquista en contra de su propia ideología, antiestatalista, antiparlamentarista, anticolaboracionista, entra y apoya al movimiento antifascista para, me imagino, que a fin de cuentas intentar ayudar a ganar la guerra, cosa que no se dio sacrificando la revolución. Yo creo que el fantasma, la gente que está en la radio no lo puede ver, pero la gente que lo está viendo por Facebook sí. Creo que el fantasma de García Oliver, en cuanto le ha mencionado, ha aparecido y se ha puesto a revolotear ahí en el estudio cerrado de Radio Clara, ¿no? En ese sentido, y acabo ya, pues el proyecto pasa por tamizar la tesis, y tengo ganas, quitando aportaciones, sobre todo de personajes secundarios sobre los que ya se ha publicado mucho, como pudiera ser el mismo Peiró, Barrio Vero, un personaje a destacar, desarrollar menos el aspecto del pistolerismo, que también está muy trabajado, y ver si hacemos de eso
un buen libro. También otro gran amigo mío, Julián Vadillo, me indicó la posibilidad de centrarme en aspectos de la vida de García Oliver que quedan fuera del eco de los pasos, como pudiera ser la correspondencia que mantuvo y la génesis precisamente de creación del libro. Eso pueden ser los dos enfoques literarios. Está lo de la exposición, de la cual ya en su momento daremos puntual cuenta, y también tengo un proyecto cinematográfico, documental... ¿Cómo? Pendientes, y bueno, tú lo sabes con quién. No vamos a decir nombres, porque tú sabes que luego todas estas cosas se gafan, pero el proyecto ya está encima de la mesa. Se llamaría 16 días de noviembre y enfocaría un poco lo que fue el procesamiento y luego posterior fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, en el cual García Oliver, como ministro de Justicia, tuvo una importancia destacada. No hay que olvidar que, a diferencia de otras figuras del anarcosindicalismo, como la misma Federica, como Peirats, que pudieron retornar con cierta normalidad a España cuando se produjo el advenimiento de la democracia, García Oliver nunca regresó oficialmente a nuestro país, porque siempre tenía miedo de que alguien le pegara un tiro por haber sido el ministro que había firmado la sentencia de muerte de José Antonio Primo de Rivera. Como además todo esto se da aquí en Valencia, y aunque el fusilamiento es en Alicante, pues hay unos elementos muy importantes para hacer un buen documental que ya está escrito, y estamos a la espera de que, si todo va bien, podamos sacar también a lo largo del año próximo. No hay como traer a dos abogados para que te hagan un programa de radio. Efectivamente, pero ¿para qué estás aquí, Manolo? ¿Para qué estás aquí? A ver. Tenemos que acabar. No, claro. Estaba pensando, cuando has nombrado a Agustín Guillamón, digo, creo que ha sacado ahora precisamente también un libro referido a García Oliver, Ecos y Pasos, ¿no? Sí. Se llama o algo así. Agustín es un... Ecos y pasos perdidos, de Juan García Oliver. Sí, tuvo la deferencia Agustín, que es una grandísima persona, un grandísimo escritor y un grandísimo y enorme trabajador, aparte de ser historiador de carrera, tuvo el detalle de enviarme el libro a casa. El libro es un compendio de los discursos oficiales y documentos sobre García Oliver, de difícil localización, salvo para expertos, que han sido compendiados en el libro, en el cual Agustín hace al final una valoración personal del exministro de Justicia, en la cual yo, a pesar de tener una tesis de 1000, casi 50 páginas, no he entrado, puesto que quería tener un documento asépticamente frío. Agustín, en ese sentido, vende más la figura de García Oliver en turnos, con una agresividad inicial en cuanto a militancia del personaje, pero su transformación paulatina en bombero. Le tacha de bombero o apagafuegos de la revolución, apagafuegos de la revolución, tanto en lo que se centra en los... Se va a mayo, y luego posteriormente, cuando ya el movimiento anarcosindicalista queda de alguna manera desligado del antifascismo, en guerra, fuera de las instituciones, quiero decir, de cómo aquel pasa de ser un pistolero a estar en el otro lado de la balanza. Y en ese sentido le tacha de bombero. Es un muy buen libro para el que quiera tener un compendio de sus principales discursos, actuaciones, cuestionarios muy difíciles de encontrar, y en ese sentido, como trabajador infatigable que es Agustín, pues ha hecho una excelente obra, como siempre en su medida. Tenemos que acabar. Solo decir, y a modo de apunte, que tanto este libro del que estamos hablando, de Agustín Guillamón, Ecos y pasos perdidos, de Juan García Oliver, como la reedición del Eco de los Pasos, que ha hecho ahora Virus Editorial, con prólogo de Chris Elam, están disponibles precisamente ahí donde te he visto que has cogido una pegatina, en la distri de CGT los tiene disponibles para quien quiera hacerse con algún ejemplar de ellos. Aparte de en las librerías habituales también, que se puede conseguir. Acabamos, Carlos. Anarchy. Nos vamos con Anarchy de UK y recordamos, cada lunes de noviembre, nuevo episodio, nuevo capítulo de este informe 45 años de punk y anarquismo en
en la página de Radio Clara y en la de Rojo y Negro. Eso es. No os olvidéis. Salud para todos, mucha salud, que Chao, son tiempos salud. difíciles. Salud i un abrazo. Gràcies. Salut. Lliure directe Radio Clara. Continuem amb este espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació després de parlar amb Carlos Monti i Leo Molinas al voltant d'este informe 45 anys de punk i anarquisme. Lliure directe.